Muy buena. Toca hacer una reseña de un libro que ya lo he comentado muchas veces y que estuvo dentro de las mejores lecturas del año pasado. Y ahora, pues bueno, quería entrar un poquito más en detalle. Este libro, este clásico de las letras catalanas, todos los que estudian catalán en cualquiera de las comunidades autónomas de España donde se estudie catalán, esto se tiene como uno de los clásicos de la literatura. Y que ahora está disponible con una gran traducción en español con esta edición. Soledad de Víctor Català. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Un librazo, es un auténtico librazo. No es la lectura más sencilla, pero tiene una riqueza y un contenido. Y ahora quiero comentar por qué. ¿Por qué os podría animar a leer este libro? Tengo una serie de notas, están un poco dispersas, entonces perdonadme si no hay una coherencia, ¿vale? Son las ideas que me venían continuamente conforme iba leyendo el libro y que después yo recopilando al revisar todas las notas que había tomado. En primer lugar, importante, el autor o la autora. La autora es Caterina Albert i Paradís. Lo que pasa es que publicó con un seudónimo, Víctor Català. Nace en La Scala, en Girona, en 1869 y muere en 1966. Es decir, estamos con una autora que se cría en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y esto es relevante porque si uno lee esto y lo coloca en la mente de esa autora, ve lo que puede suponer de transgresor que una mujer escriba eso en ese momento. Bien, Caterina Albert o Víctor Català se dio a conocer en el mundillo literario a través de Los Juegos Florales en 1898. Ahí le primero un poema y un monólogo titulado El infanticida, que ya mostraba rasgos de lo que aquí desarrollaría aún más. Ella le había presentado con el seudónimo de Víctor Català, pero claro, después se sabe, cuando se da el premio, esto provoca un escándalo mayúsculo, no solo por la temática, no solo por la fuerza con lo que con la que escribía eso y lo que suponía que escribiese eso, sino también porque era una mujer la que había escrito eso. A partir de entonces, ella decide publicar con el seudónimo de Víctor Català. Ni corta ni perezosa, pues en 1905 publica Solitud o Soledad. ¿Y de qué trata Soledad? Estamos hablando de la vida de una mujer, Mila, que se acaba de casar con su marido y entonces los dos al marido le han dado como trabajar de ermitaño, cuidar de una ermita que está en medio de la montaña, allí abandonada y que tienen que vivir allí. Es una vida aislada en esa montaña, sí hay algunos pueblos cercanos, pero la ermita no está en los pueblos, la ermita está completamente separada. Tenemos una mujer joven, recién casada, que tiene que emprender este viaje, abandonarlo todo e irse con su marido, con su nuevo marido, a que apenas conoce, y tiene que adaptarse a esa vida. No es un relato de aventura, no son 1000 acontecimientos, no, es todo el proceso interior de esa mujer, de Mila, cómo afronta esa soledad y cómo afronta ser mujer en esa soledad. Y cómo es esa introspección y todo ese desarrollo interior y cómo ella, como esa mujer en su soledad tiene que relacionarse con los distintos hombres que aparecen en su vida, con las distintas personas de esa ermita, con la propia ermita, con el concepto de mujer y con lo que se le impone a lo que tiene que ser una mujer. Si algo llama la atención, especialmente es la particularidad del lenguaje. Antes de entrar más en temática, es cómo esto está escrito. La literatura es una obra de arte, una forma de arte, porque utiliza el lenguaje y las palabras para crear belleza. Caterina Albert quiere transmitir un mensaje, hablar y tratar un tema, pero lo quiere hacer de una forma bella, de forma que las palabras, el propio lenguaje ya se convierte en sí en una expresión estética. La riqueza de palabras y de lenguaje que emplea, y en este caso a la traducción de Nicole Damonville es relevante porque consigue trasladar esa riqueza del lenguaje, ya no solo en las palabras que utiliza, algunas complejas que no todas se conocen, que eso es lo que hace también que sea un poco difícil de leer a veces, pero que también le aporte esa riqueza. Y no solo esa riqueza del lenguaje, sino también en cómo emplea un dialecto, le da a uno de los personajes, al pastor con el que se relaciona, que es su gran amigo, ese pastor Gaietà, con el que se relaciona Mila, que hablaría un idiolecto que crearía Caterina Albert, pero que en la traducción al castellano lo ha transformado en un castellano antiguo, lo cual le da un sentido que mola mucho porque ese pastor que está allí en las montañas y que le muestra la forma de vivir en esas montañas y cómo puede encontrar la belleza en esas montañas a pesar de que hay grises, pero cómo le muestra esa mitología y esa historia
y esa forma de encontrar la belleza en la vida humana, lo traslada a un punto anterior a su propio lenguaje, a ese castellano antiguo, de forma que también tiene una reminiscencia a época antigua. Es como cuando en Don Quijote hace su famoso monólogo de la Edad de Oro, y entonces se retrotrae a un momento anterior a ese, busca como un pasado, una Arcadia. Aquí esto me podía transmitir eso. Pero bueno, me desvío. La cosa es esa riqueza. Y también, además, como el propio lenguaje es una muestra, si es una novela muy interior, muy introspectiva, el propio lenguaje también es un reflejo de eso. Porque cuando Mila está ilusionada, está motivada, el lenguaje se vuelve más rico y la narración se vuelve mucho más fluida. Sin embargo, cuando hay un momento de pesar por Mila, se vuelve todo más oscuro, se vuelve de cierta manera plano. Las palabras empleadas no tienen la viveza ni las reminiscencias coloridas y naturales que tiene cuando ella está alegre. Esa fluctuación en el tipo de narración y el lenguaje empleado le da otra capa más a esta obra. Os decía de la literatura como arte, déjame que os muestre un par de ejemplos. Mila obedeció y no dijo nada, pero todo su valor desfalleció ante aquella nueva prueba a la que era sometido, y su soledad se espesó y congeló en torno a su alma como una gleba polar. Octubre tocaba su fin, y los crepúsculos, haciendo un hueco cada vez mayor a la noche, recortaban ambos cabos del día, con sus tijeras de sombra, encogiéndolo considerablemente. Como digo, tiene muchísimas capas, y esta obra me recordó en ese simbolismo que utiliza, porque en ese sentido me recordó a la obra de teatro de Lorca, tanto a Bodas de Sangre como Yerma. Me recordó mucho eso, ese simbolismo, esa búsqueda de conexiones, pero también en el romancero gitano encuentro esas metáforas que explican mucho más, en parte, a partir de las sensaciones que esas palabras y que esas metáforas provocan, y no tanto como una explicación específica, racional, de qué quiere decir el autor o la autora en este caso, en este momento. Como temática, Soledad trata de la soledad de esa mujer en esa montaña, que es una soledad que a veces desaparece o no es negativa. A veces la soledad es compatible con una felicidad, cuando según la compañía con quien esté. A veces es la soledad de una persona que está presente pero que está ausente, como es la de su marido Matías. Una persona que no le presta apenas atención, que no ejerce la función, que en ese caso busca Mila, de un marido que le haga compañía y que la quiere y haga que su vida como esposa también sea valorada. La soledad estando acompañada, donde se refuerza la imagen de un matrimonio como cadena, que aquí por eso decía también que lo conectaba con Lorca. Ella está dentro de un matrimonio que concertaron siendo muy joven, con una persona que apenas conoce, que cuando lo conoce no le gusta nada lo que ve. Es una persona anodina que apenas le permite a ella realizarse ni con quien compartir nada, que no le aporta nada, pero ella está dentro de ese matrimonio. Entonces ese concepto del matrimonio y de la mujer dentro de él y que ya no puede liberarse es una opresión donde ella se siente todavía más sola. En el primer capítulo, en el ascenso, cuando están subiendo para la montaña, ya ella se encuentra ante este tipo de hombre, ante este marido, se encuentra como decía que quería decirle algo, pero al levantar la vista y ver que el marido iba adelante andando, la espalda suya ya, las palabras se le derretían en la boca. No le invitaba nada a compartir cómo se sentía compartir con él nada. Entonces esa soledad dentro de una persona tan joven, en ese matrimonio, un matrimonio que no le reporta ninguna felicidad, supone una limitación en sus posibilidades de vivir. Mila tiene una ansia de vida, de desarrollarse vitalmente, de saber qué es eso, qué es la felicidad y cómo se disfruta, y hace que en soledad tenga que hacer ese descubrimiento de sí misma, ese descubrimiento interior de cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus emociones, encontrarse ella misma como mujer, qué significa ser mujer, ese desarrollo más que de forma externa, porque no puede hacerlo dentro de un matrimonio y con las convenciones sociales, tiene que hacer ese descubrimiento de ella misma de forma interna, donde no va a ser juzgada. Esto también se muestra en su relación con el exterior. Y es que Mila podrá ser más feliz y podrá descubrirse y desarrollarse más vitalmente según las relaciones que mantenga con el resto de personas. Según con quién se junte, se ven diferentes Milas. En este caso, tanto con el marido es una Mila cabreada, totalmente oprimida,
que se ve encerrada en una jaula y que es una trampa de la que no va a poder salir y donde solamente le espera la desesperación y aguantar en silencio el tiempo que toque, pero sin embargo en su amistad con Galleta encuentra una Mila feliz, viva, que es capaz de encontrar la belleza en lo que antes veía que podía ser tristeza. Es el mundo de la historia, de la mitología, de esa visión alegórica de las leyendas, de lo que puede aportar, lo que hace que, esto lo decía Tolkien, como la mitología y las leyendas era capaz de explicarnos de nuestra propia vida, cosas de nuestra vida, más que las ciencias, por ejemplo. También eso me recordó a Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá, que habla también de eso, de esa visión alegórica de las montañas, de esas leyendas, cómo el paraje inspira a los seres humanos a elementos más trascendentales y a tener visiones de su propia existencia más trascendentales del me despierto como me acuesto y nací y me moriré. De hecho, ese desarrollo personal de la soledad y de qué es la libertad y qué es la felicidad y la belleza llega a un punto de complejidad en la propia Mila, que al principio no lo tenía, de darse cuenta de que si bien el desarrollo vital externo no es posible o está muy limitado por las convenciones, porque aunque pueda sentirse atraída, aunque sea de una forma platónica por Galleta, eso está limitado también por el recuerdo de la mujer de Galleta y él mismo no se lo permite, de forma que Galleta se convierte, como dice Tony Sala al final en la explicación en el posfacio, dice que es una figura más espiritual. A nivel externo no se puede, a nivel interno sí que ella puede ser libre, y es un momento suyo de liberación cuando ve que las cadenas sociales del matrimonio que hace que estén vinculadas a Matías y que a ella la afectaban y hacía que se cabreara y que no fuera feliz, hay un momento en el que ella ya no se siente parte de ese matrimonio. Si bien sigue siendo esposa de Matías, ya no se siente moralmente, internamente esposa de Matías, y eso ya le provoca una liberación que hace que refleje, bueno, pues ese mundo interior, ese desarrollo interior, y cómo ella misma también había asumido algunas cosas que el primer paso para separarte externamente es hacerlo internamente. Para liberarte en el ámbito exterior, en primer lugar tienes que liberarte internamente. Ya no intenta convencerse de que Matías va a cambiar ni de que eso va a ser diferente. Ya dice, ya no me cabreo, ya acepto las cosas como son y listo. Dice, se sentía libre y dueña de sí misma, y gracias a aquella secreta libertad emanaba de sus sentimientos una espontánea armonía que regía todo su acto. Bien es cierto que era una armonía apagada, sin nervio ni brío, pero por eso mismo grata a su estado, porque no le exigía ningún cansino esfuerzo. Encuentra en esa soledad, es opresiva y es angustiosa, en esa soledad al final encuentra también ella un lugar y un crecimiento personal y una libertad que, de hecho, después hay otro momento en el que ella está con gente y estar con gente le agobia, cuando antes estar sola le agobiaba. En esta obra insiste Tony Sala, en ese posfacio que digo, que Caterina Albert buscaba también una catarsis personal. Era un proceso de desahogo personal, de intentar comprenderse a sí misma, tratar los temas que a ella le preocupaban, un proceso interno de la propia Caterina Albert. Incluso también distintas formas de la pulsión sexual. Porque aquí este tema de la pulsión sexual es bastante importante y es donde creo que la novela tiene una mayor radicalidad, porque estamos hablando de una obra de 1905 donde se pueden encontrar elementos anticlericales, elementos de feminista, por supuesto, de pesimismo. Se trata el aborto, se trata la sexualidad, se trata, yo entendió, incluso las posibilidades de suicidio, se trata la violación. Son todo cuestiones explicadas desde la visión de una mujer por una escritora, un análisis de ella misma de todas esas cuestiones, de cómo vive esas cuestiones, intentando llegar a algún tipo de conclusión, o al menos a tratar el tema, y la forma que encuentra es tratarlo a través de esta ficción, a través de el viaje de Mila. Creo que también intenta tratar el tema de la pulsión sexual porque aquí Caterina Albert tiene una relación, tenemos en cuenta, una autora de principios, escribe esto en 1905, la religiosidad, el concepto del pecado,
relacionado con el desarrollo sexual pleno de una mujer. Creo que la propia autora intenta como dar una respuesta, encontrarse a ella, a sí misma a través de Mila, ¿no? Veo como la forma en cómo Mila se relaciona sexualmente o vive su sexualidad en las relaciones con los distintos hombres, una exploración de ese tema. No busca unas conclusiones, pero sí plantea unas preguntas. En cómo Mila se ve o se siente bien cuando se siente atractiva con un chico joven y atractivo, cómo hay una pulsión sexual, bueno, hay una atracción con Galleta, pero esa es simplemente espiritual, pero no llega, nunca no va a llegar a ser física, como hay una sexualidad violenta, animal, en el ánima, por ejemplo, cuando finalmente pasa lo que pasa. Todo esto veo como una búsqueda de esa exploración de la sexualidad de la mujer en un momento como en el que se escribió hoy. Hay, no sé, una visión melancólica de Víctor Català en todo esto, en que en la belleza va a haber siempre algo de suciedad, en la que no es posible conseguir algo bueno sin que haya pasado algo malo, o si hay un hecho, por ejemplo, ese desarrollo sexual va a ser a través de algo cruel y bárbaro, que aunque pasaran cosas en la montaña malas, puede encontrarse la belleza, y al contrario. Es como si Catherine Albert intentara con esto hacer una catarsis, como liberarse, como hacer una purificación, igual que Mila se purifica en una parte de la obra. Aquí igual hay como búsqueda de limpiarse de temas que le abruman y que quiere dejarlos tratados aquí, ¿no? Quiere abordarlos. La visión amarga de que la pureza no crea, no hay creación a partir de esa pureza. La belleza no surge sin un pago. Ese final, esos dos últimos capítulos, son esos dos últimos capítulos que te aplastan, vamos, hay esa visión amarga de ese pago, esa suciedad que puede generar algo. Decía ella, como de repente ya veía las cosas, de repente se le había quitado la venda de los ojos y podía ver lo que antes no veía, ¿no? Que había sido ciega. Por eso digo, es una novela, es de una complejidad, de unas capas, está el fondo y está en la forma, ¿no? Toda esa complejidad la tiene en todos sus aspectos. Para mí es redonda, no le sobra ningún capítulo, y absolutamente una de las mejores cosas creo que se ha escrito en la península ibérica, vaya.